partir del próximo lunes. Ingeniero José Ricardo Azcárate, legislador Unión Cívica Radical. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué dejó lo de ayer? Una sensación de tristeza porque lo que se definía es un organismo constitucional. La Constitución de la provincia de Tucumán, o sea, esto no es una cuestión legal, establece del artículo 81 al 86 los organismos de control, dentro de ellos el Tribunal de Cuentas primero y después la Defensoría del Pueblo. Y esto quiero destacar, la Defensoría del Pueblo no es un organismo que elige el Ejecutivo con acuerdo legislativo, es un organismo de control de la legislatura, lo eligen los legisladores del seno de las comisiones, lo proponen los legisladores, lo vota la legislatura con mayoría absoluta y rinde cuentas a la legislatura. Eso dice la Constitución. Sí. Además hay una ley que lo reglamenta. O sea, es un organismo de control de características constitucionales y rinde cuentas y responde a la legislatura. Estábamos llamados a elegirlo. Nosotros desde el radicalismo hemos propuesto un nombre que integraba una terna en realidad y que ese nombre ni siquiera entró en consideración, que ha sido el del doctor Daniel Ponce. Es el nombre que nosotros llevamos a ternar en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Después, en la reunión conjunta, se decidió ternar los que salieron ternados y de ahí viene el llamado al recinto, y esto hay que decirlo con todas las letras. El día de ayer se vencía el mandato del defensor. Tenía un mandato de 5 años conferida en la gestión anterior, no en nuestra legislatura, en la anterior. Vencía el mandato de Juli Debo. Y correspondía votar o dejar acéfalo el organismo. Esta es la realidad de la cuestión. Y en esa cuestión, desde el radicalismo, insisto, nos reunimos con el interventor del partido, consultamos con las autoridades nacionales, José María Canelado y yo, y decidimos emitir, primero, estar presentes en el recinto y segundo, emitir nuestro voto por uno de los ternados, porque es lo que corresponde, constitucionalmente y legalmente. La otra cuestión es la interna que se desató, se desarrolló, en la que como Unión Cívica Radical no tenemos ni parte, ni nos interesa tenerla, pero se denotaron muchas actitudes totalmente distintas. En el oficialismo no hubo un consenso y de ahí la discusión. La Casa de Gobierno quería un nombre, la legislatura, los legisladores impusieron otro nombre en la terna, por lo tanto el nombre de la Casa de Gobierno nunca llegó al recinto, esta es la realidad. Y lo que es más grave fue la injerencia de todo un fin de semana en el cual a José María Canelada, a mí en particular, nos llamaron, nos presionaron. A ver. ¿Quién te llamó vos, José Ricardo? No, yo me reuní con una ex legisladora muy amigo. No, pero ya que estamos jugando amigo, con el no quiero de nombre. Es un amigo personal de muchos años de trabajo. Listo. Y con José María Canelada, una altísima funcionaria de la Casa de Gobierno. Entonces, todo el tema era... ¿Y por qué no hacen denuncia en este caso? ¿Por qué no dar quórum o no presentarnos? Y nosotros dijimos, no tiene sentido. Nosotros ya hemos tomado una definición. Era un organismo constitucional. Sí. Se ha hecho un proceso de selección. Nosotros presentamos un nombre y perdimos. Y además de eso, al final, terminamos yendo a un recinto. Entonces, algunos dijeron, no entramos al recinto. Otros dijeron, lo saquemos del recinto. Ayer hubo un instante que fue horrible. Porque en un momento determinado, al legislador Ternavasio, entró un legislador de Fuerza Republicana, lo intentó agarrar el brazo y sacarlo del recinto. Una cosa, a ver, la política hay que hacerla con altura. Sí. Con la altura que corresponde. A ver, José Ricardo, vamos por partes para está Jerónimo Bargañán, yo le pido si quiere, ahí lo van a ubicar en la producción, si él quiere hacer algún comentario, no pretendemos que peleen, pero me permiten dos o tres preguntas, José Ricardo. No tengo nada que pelear, porque yo entiendo la posición de ellos. Es horrible haber dividido un bloque que era mayoritario. Bueno, perdón, ustedes son convidados de piedra, pero participaron fuertemente ayer, y lo justifico de esta manera y no quiero que se lo tome como golpe bajo. A ver, el bloque del oficialismo que se fracturó ayer. Bien. Por un lado estaban los legisladores más identificados, cercanos a Juan Mansur, que puede ser Jerónimo Bargañase, Sergio Mancilla, podemos nombrar casi a todos. Sí.
Del lado de Jaldo podemos mencionar a Morov, de Guiana, Palina, que son los que más jugaron en esta partida. Bien. Es decir, los legisladores... No. A ver, el presidente del bloque, Roque Álvarez, votó No, bueno, Jaldo. por eso. Bueno. El presidente del bloque. No, pero quería nombrar, Roque Álvarez no habló antes de la elección, no anduvo por los medios. Estoy haciendo referencia más o menos quiénes están identificados, ¿no? Estaba Jerónimo, Sergio Mancilla, que estuvo acá, y otros tantos legisladores. Ahora, vamos a los que no jugaban esa interna, que son los que se fueron, no sé por qué motivo, por ahí dice Ricardo Bussi que que se sintió traicionado por parte de 2 legisladores de Fuerza Republicana, pero lo que llama la atención es la Unión Cívica Radical. Por eso te quiero decir que no es un golpe bajo, Ricardo, sino cada legislador de Mansur consultaba con Juan Mansur. Cada legislador con Jaldo consultaba con Jaldo. Los de Fuerza Republicana se le escaparon a última hora del domingo a la noche a Ricardo Bussi. Ahora el radicalismo es el que hace ruido. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, para hacer una pregunta, pues yo, sí, Cano y Silvia Elías Pérez, ¿sabían que ustedes iban a votar así? Cano y Silvia Elías Pérez sabían que nosotros íbamos a presentarnos, a dar quórum y a votar por uno de los 3 ternados. Pero si ustedes... Además lo hablamos específicamente pero si ustedes, con el interventor pero del que ustedes partido. lo proponen a Daniel Ponce, ¿no es así? Porque no estaba en la terna. Bueno, lo propone a Daniel Ponce. Si no le dieron a Daniel Ponce, ¿por qué votan a favor de un... Porque es una responsabilidad institucional, es un organismo de la Constitución, de Contralor, de actos del gobierno, y nosotros íbamos a dejar acéfalo un organismo porque hay una interna entre la Casa de Gobierno y la legislatura. Ahora, la repregunta es la siguiente. Por ejemplo, a nivel nacional no hay defensor del pueblo desde el año 2009, ¿no es cierto? Así es. Bien. ¿Usted se lo imagina a la gente de Juntos por el Cambio votando un candidato Me imagino porque lo hemos votado, y lo hemos votado al candidato en otro organismo que es mucho más grande que la Defensoría, que es la Auditoría General de la Nación. Y hemos votado a la oposición para que dirija la auditoría. Sí. Y lo han votado la gente de Juntos por el Cambio. Y la Unión Cívica Radical es una tradición histórica. La Unión Cívica Radical en organismos de control, que ojo, han sido introducidos en la Constitución de la provincia de Tucumán también por pedido de la Unión Cívica Radical. Y a nivel nacional así ha ocurrido en la reforma del año 94. O sea, los organismos de control son organismos de protección a los ciudadanos. Entonces no podemos con esto jugar a la política en función de yo quiero un nombre y yo quiero poner otro. Y pero sí debe haber convicción, Ricardo. Si usted no debe haber convicción, digo, si lo borraron a Daniel Ponce, lo sacaron, ¿por qué el radicalismo? No lo aceptaron en la lista ternada. Esa es la realidad. Pero te reitero la pregunta, ¿Silvia Elías y José Cano están de acuerdo que Cobo sea el defensor del pueblo de Tucumán? No, ellos no han dado ningún mandato. Ellos nos han dicho, ustedes procedan como corresponde, somos legisladores provinciales, ellos son diputados nacionales. A José Cano le tocó votar la auditoría del pueblo de la nación, cuando se la dábamos al peronismo que correspondía, porque el gobierno de Macri. ¿Era la oposición? Y por supuesto. Pero, ¿y a usted le están dando el oficialismo? No, hay una diferencia. ¿Sabe qué pasa? La Auditoría General de la Nación tiene una norma que dice que la minoría propone. Sí. El defensor del pueblo en Tucumán tiene una norma que dice la legislatura propone de su seno en las comisiones, y la ley lo reglamenta, dice cuáles son las comisiones y cómo votan. Es una leve diferencia. En la Auditoría General de la Nación, la Constitución establece que el auditor surge de la minoría legislativa que hace el control. En la Constitución de la provincia de Tucumán, el defensor del pueblo dice, lo elige la legislatura sin mayoría. Lo puedo leer, lo puedo leer. No, sí, pero vamos a los hechos concretos. ¿Usted cree que siempre interpretaron la Constitución para elegir defensor del pueblo? No, hay que ser respetuoso de la Constitución. Sí. Lo primero, ser respetuoso. No podemos dejar acéfalo un organismo de control. Y esto es lo que se pedía ayer. No voten. Bueno, dejamos acéfalo a la Defensoría. Y yo entiendo que hay una interna en el oficialismo. Ahora, no la comparto. No comparto la metodología que se empleó. Pero participaron de la interna, de la pulseada. No participo en ninguna interna, yo voto. Votando el candidato de Jaldo, ¿no votaron a favor de una de las líneas internas del peronismo? No, logramos que hubiera defensor del pueblo y no que quedara acéfalo el organismo. Imagínese, en la ley no existe... Bueno, el defensor del pueblo a nivel nacional hace 10 años que no tenemos defensor del pueblo. No existe porque nunca hubo voluntad de constituirlo. Y eso hace 10 años es cuando gobernaba precisamente Cristina Kirchner. Y no había voluntad de constituirlo.
Acá en Tucumán tenemos una defensoría del pueblo, siempre hubo voluntad de constituirla. Algunos estiman y creen erróneamente que el defensor del pueblo es un funcionario de la Casa de Gobierno. Y este es el error. Bueno, esa es la imagen que dieron casi todos, por eso digo. Han dado esa imagen. Yo he preguntado justamente. A ver, preguntó medio airadamente. Mira, a ver, ¿se acuerda cuando se creó el Díaz Ricci? ¿De dónde salió políticamente Sergio Díaz Ricci? ¿De dónde salió? Del orteguismo. Era el surgimiento innovador. Después vamos con otro defensor del pueblo. No, y además ahí se pacta y se termina pactando con fuerza. Bueno, si hablar de republicana. pacto a la gente es durísimo también. Por eso digo, una cosa es la Constitución, otra cosa son los pactos. Después, ¿quién vino el Sergio Díaz Ricci? Y están constituidos, después de Sergio Díaz Ricci han venido varios. Inclusive sí, y todos eran puestos por la Casa de Gobierno. No, y depende, estaban cruzados los controles, había gente de Fuerza Republicana en los adjuntos. En su momento había gente de Fuerza Republicana en los adjuntos. Sí. Y es más, en esta última Defensoría del Pueblo ha habido una afiliada de la Unión Cívica Radical que se desafilió, Lía López, y que fue defensora adjunta. Y fue defensora adjunta en función de la representación de una minoría parlamentaria que ella trabajaba con Ariel García. Y recuerdo inclusive en la sesión en la que se le designó. O sea, no hay ningún inconveniente. ¿Sabe cuál es el inconveniente de ayer? Que alguien crea que el defensor del pueblo es un funcionario que puede designar un gobernador o que esté sometido a un tironeo, como ocurrió ayer. Es una mala señal. Una pésima señal. Bien, ayer también quiero hacer una aclaración, ¿no? Puede venir a defenderse también, pero ayer muchos, en los mensajes que veíamos, estaban enojados con Mariano porque no había marcado diferencia, que parecía más mansurista que un radical, pero también hubo crítica. Con que sea mansurista. A ver, yo consulto lo cruzaste bien, cruzaste cuando estaba al aire. Le dije que, a ver, él no es que vos le dijiste mansurista, te estoy diciendo los mensajes. Y tiene 2 legisladores en la legislatura que consultamos con el partido cada vez que actuamos. Sí. Perdón, ¿Argañara, el concejal, estaba de acuerdo que sea el Cobo el defensor? No, Argañara nos dijo claramente que debíamos presentarnos al recinto y votar por uno de los ternados. Pero sí, esto es elemental. ¿Y por qué no votaron por la sobrina de SAP, que está un poco más identificada el apellido? De vuelta a Céfalo del organismo, hacen falta 26 votos. Pero hubieran muerto con las botas puestas. La Defensoría del Pueblo no tiene ley de acefalía. Dejar a Céfalo del organismo significa reiniciar. Marco diferencia. Usted dice que Lucho Argañara, a diferencia de Silvia Liga y de Cano, ponía objeción a que sea el defensor del pueblo. No, yo no Lalo Cobo. Yo no he puesto objeción. Y ahora Silvia va a decir por qué he votado por Lalo Cobo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué eligió a Lalo Cobo? Es muy sencillo el tema. Cuando la Defensoría... Perdón, si yo no les preguntaba, usted nunca iba a decir, ahora voy a decir por qué. Yo voy a decir por qué, lo he dicho además públicamente en varios programas. Cuando la Defensoría del Pueblo, a pedido de los legisladores, que planteamos amparos y amparos en la justicia por el tema de audiencias públicas y subas que no se podían dar en función del decreto nacional, tanto en EDET como en la SAT, la Defensoría se guardó y tuvimos que salir desde la legislatura, y en ese momento sí admito, Lalo Cobos, con una actitud muy, muy concreta, salió con un proyecto de resolución y luego con un proyecto de ley en la que paralizamos los aumentos que se estaban produciendo en la luz y en el agua. Y eso era una función del defensor del pueblo. El defensor no está para decirle sí a la Casa de Gobierno y a los entes reguladores. Es más, estaba para presentar los amparos que debió haber presentado Juridevo y no los presentó. ¿Y por qué no hicieron una presentación de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos? La hicimos, les pedimos informes. Sí, pero ustedes llevan en el cargo, ¿cuántos ya lo hubieran presentado hace mucho tiempo? Yo llevo un año en el cargo, Juridevo cumplió 5. La verdad es que yo hice los informes, les pedí informes, y como miembro de una comisión y presidente en otra, solicité informes por distintos medios de por qué razón no actuaba la Defensoría en defensa de los intereses colectivos, por la vía del amparo que correspondía con los incrementos que hubo en el caso de EDET y en el caso de la SAT. Bien, ahora, José Ricardo, está atentamente Jerónimo Vargas, debe estar a full con las redes sociales, creo que en eso la legislatura actuó bien, porque fue el conjunto de la legislatura. Ahora, la verdad que nosotros tomamos la transmisión en el momento justo que se estaba dando la votación, ¿no? No pudimos tomar el tema de la renuncia. ¿A qué hora presentó la renuncia Cobo? ¿Ayer a la mañana o días anteriores? Porque lo que no me llamó la atención, a ver, Jerónimo, si me aclaran un poquito, ¿en qué momento renunció Cobo o aceptaron la renuncia? Debiera considerarlo en ese caso
A ver. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura es quien tiene que manejar ese tema. Sí, pero perdón, habitualmente cuando renuncia un legislador, ¿qué no lo tiene que aprobar la legislatura? Le pido disculpas si estoy equivocado. No porque en ningún momento la legislatura está condicionada a la aceptación del cuerpo. Una renuncia de un legislador queda condicionada a la aceptación del cuerpo. Porque él, si no me equivoco, renunció como afiliado del PJ. Es decir, Ángel Suárez me va a ayudar, acá voy a pedir... Esa es otra cosa. La sí, renuncia ya sé por eso. afiliado del PJ no tiene nada que ver con... Pide la suspensión de la afiliación. La suspensión de la afiliación renunció como legislador. Es porque la ley orgánica así lo prevé, dice que no puede estar afiliado a un partido político. No, por eso esa es la suspensión. Y la renuncia a la legislatura opera en el momento en que la legislatura la trata. De hecho, no tiene sentido tratarla en el momento que ha jurado ayer como defensor del pueblo. Bueno, ese mensaje quiero decir, fue un buen mensaje darle el cargo de defensor del pueblo, más allá de que lo tenga bien merecido Cobo y por todo lo que viene haciendo en defensa de los usuarios, digo, desde el punto de vista de constitucional y legal. ¿Está bueno que se lo designe a un legislador como defensor, José Ricardo? No sé si está bueno o está malo, es lo que se dio ayer en el recinto, la verdad. No es una cuestión de forma. Lo peor de ayer hubiera sido que hubiera existido acefalía en el organismo. Eso es lo que realmente hubiera sido grave. Y acefalía en el organismo significa reiniciar el proceso, porque las ternas ya no eran válidas. Sí. Habría que volver a ternar y volver a discutir el tema. Y ya había un problema grave, evidentemente, entre la Casa de Gobierno y la legislatura. Problema que además yo le puedo decir que también ha saltado partidos políticos. Porque yo de golpe me he encontrado, y por eso llamó por teléfono ayer con César Juárez, me encontré con un legislador, con un intendente mío, que estaba sentado acá y que no sabía qué estábamos decidiendo en la Unión Cívica Radical, que nos habíamos reunido en 3 oportunidades, con José María Canerada para unificar el criterio de voto, con el interventor del partido para decir que íbamos a actuar, y un intendente mío avalaba la posición de Fuerza Republicana. Pero reitero, el tema de Argañara no le dijo a ustedes voten por Cobos. No, ha dicho que ustedes tienen que presentarse al recinto y emitir el voto, y el voto tiene que ser para que no haya acefalía. Listo. A ver. Le voy a pedir a Ariel Gustavo Guerra dice que tiene un comunicado de la Unión Cívica Radical. ¿A qué hora lo conocía el comunicado o no? No. A ver. Vamos a ver, Ariel. Sí. Dice el comunicado en su título que la UCR votó contra los atropellos del poder. Nos acaba de llegar esto a la producción hace minutos nada más. Las presiones de funcionarios y legisladores cercanos al gobernador no hicieron mella en nuestros legisladores, dice la UCR. Más abajo dice, buscaban la abstención o la ausencia a una sesión convocada con un fin específico y pautado por normas constitucionales. El voto de nuestros parlamentarios, coherente con la posición de un partido centenario, fue un freno al embate de un gobernador que quería la acefalía de la Defensoría del Pueblo para avanzar sobre otra institución como ya lo hizo con la justicia durante todos estos años. De alguna manera está ratificando lo que dice José Ricardo Azcárate. José Ricardo, la presencia ayer, lo que sí me llamó la atención, me hizo ruido, fue lo de Mariano Campero. Cuando vos lo escuchabas, Mariano Campero, en los estudios, ¿tenía la sensación de que estaba como defensor de la postura de Mansur? ¿Por eso lo saliste al aire? No me importa la postura de Mansur en esto. O sea, no me quiero meter en la interna de la Casa de Gobierno con la legislatura porque no me corresponde. Sí. Lo único que yo hice ayer fue salir a defender que un intendente del radicalismo y que autoridades del radicalismo, en donde actuamos con mandatos partidarios y en consenso con lo que dice el partido, no pueden estar descolocados y haciendo panegírico, diciendo, porque Ricardito habló conmigo, lo mejor sería que no se presenten. Como lo dijo ayer en tu programa. Sí, lo dijo. Realmente ese tipo de cosas... Le hizo una consulta, Ricardo. Claro, ¿por qué no consulta con los legisladores radicales y con el interventor del partido? ¿O ya es intendente de Fuerza Republicana? Yo hago una pregunta, sencilla. No inocente. No es inocente mi pregunta, como tampoco es inocente que para jugar una interna de un partido se traiga otro partido de afuera. Pero tampoco es inocente. Y tampoco es inocente que la Casa de Gobierno alimente ese tipo de cosas. No hay inocencia en todo esto. Entonces, cuando no hay inocencia, uno juega, se sienta con su partido político, define las cosas que tiene que hacer, no me quiero meter en lo interno de otros partidos políticos, y vota como tiene que votar. Yo he votado para que no haya acefalía en un organismo constitucional. El radicalismo tiene una tradición histórica. La tiene desde Raúl Alfonsín, que ha definido un pacto de olivos para que no existiera un problema gravísimo en la República Argentina.
dándole una reelección a quien todo el mundo decía no había que darle, no, había que darlo, y la discusión es que darla. Las instituciones se defienden a fondo, porque son el alma, son la vida que nos va en todos, son la pirámide esta famosa que estudian los abogados, la piedra fundamental de todo lo que actuamos. Está en la Constitución, si no la respetamos, ¿qué hacemos? José Ricardo Azcárate, ¿me espera un minuto? Sí.